comenzamos el panel 1 en este conversatorio flash, que es invertir en redes y servicios digitales para conectar a todos los colombianos. Le cedo la palabra a Lucas Galito y a mis queridos amigos Antonio García Zavallos del BID, Fabián Hernández Ramírez, Juan Carlos Archila de Claro, Mariano Díaz de Vivar de DirecTV, Sergio González Guzmán de ETV y por supuesto Fabián de Telefónica Colombia. Adelante, Lucas. Muchas gracias Jorge, muchas gracias a DPL por la invitación. Bueno, trataremos de ser lo más conciso posible en este panel. Todos los que estamos conectados a este evento nos convoca, nos une el cierre de la brecha digital, la innovación, lo que ella trae. Si logro ser exitoso como facilitador en el flujo de ideas, va a ser interesante escuchar a estos líderes de compañías digitales sobre cómo canalizar las inversiones para que las redes de banda ancha y los servicios puedan llegar a todos los colombianos y el rol que cumplen las políticas públicas. Como he escuchado decir a mi amigo Antonio, hace aproximadamente 5 meses estaríamos diciendo ahora que el futuro es digital, pero con el COVID-19 no quedan dudas que se debe ajustar la temporalidad y que el presente es digital. 5G no es un salto tecnológico más, sino un activo estratégico para el aumento de la productividad. Así que esa va a ser, y ese tratará de ser el eje de este conversatorio flash, como lo rebautizó Jorge, que vamos a tener. Así que les agradezco a nuestros panelistas y quiero, sin más, ir directamente a la pregunta inicial con cada uno de ustedes. Y te invito, Fabián, si quieres ser el primero. ¿Cuáles o son los desafíos más importantes en un mercado como el colombiano, con más operadores que la media de los países de América Latina y un ARPU tan bajo, para reinvertir en redes y servicios digitales para todos los colombianos? ¿Cómo es tu visión? ¿Cómo es la visión de Telefónica? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos quienes nos acompañan en este panel y a los colegas con los que comparto el panel. Muy rápido, para que sea flash, como hacía la invitación Jorge. Yo creo que hay temas muy grandes en el mercado colombiano que tienen que ser resueltos. En primer lugar, la seguridad jurídica y la incertidumbre de las reglas es un elemento importante. Nosotros como operadores, todos los que estamos acá, hemos hecho grandes inversiones y necesitamos certeza para que esas inversiones se mantengan, para que esas inversiones puedan seguir dando un paso adelante, para que se pueda dar el 5G como una palanca, o como tú lo mencionabas, Lucas, como una palanca para la productividad del país. Y en ese orden de certidumbres de reglas y reglas absolutamente que se puedan predecir, yo creo que el elemento más importante que enfrentamos nosotros en el mercado es el elemento de la concentración. Tenemos una falla de mercado que no ha sido corregida por largos años, y yo creo que eso es un elemento que la agenda tiene que adelantarse, tiene que actualizarse y se tiene que tomar medidas de cara a esta situación de concentración en cabeza de un solo operador, que es claro, y ahí estas medidas no se han adoptado. Yo creo que es un elemento fundamental, es un desafío que la institucionalidad tiene que abordar de manera directa para que se pueda dar el siguiente paso. De hecho, está demostrado, como lo mencionaba, tantos operadores que han existido en el mercado colombiano y aún no se ha dado la mayor competitividad que se esperaba en el mercado. No obstante, las esfuerzos de los demás operadores y el índice de concentración sigue bastante golpeado. Luego, yo creo que ese es un elemento importante en el cual las políticas públicas tienen que ocuparse. Gracias Fabián por tu primera reacción a la pregunta, y como la audiencia verá, esto va, como solemos decir, televisión verdad, ¿no? Sin vueltas. Quería invitar entonces a Sergio González, presidente de ETV. Sergio, ¿cómo ves los desafíos más importantes en el mercado como el colombiano, de cara a lo que viene, ¿no? A la quinta generación y al despliegue de redes? Sí, Lucas, gracias, y gracias a DPL por la invitación a este panel. Yo creo que con la pandemia que hemos vivido todos en el mundo, por supuesto salta un tema muy crítico, que es esta brecha digital. Ahora, cuando todos los hogares están confinados y estamos todos haciendo teletrabajo, y por supuesto los niños haciendo telestudio, y gran parte, digamos, de la vida pasa en los hogares, nos enfrentamos en este momento a entender y a visualizar la relevancia que es en que todos nos pongamos en conjunto, tanto la empresa privada como el sector público, en enfocarnos y acelerar la disminución de esa brecha digital.
Simplemente para poner un dato particular, digamos, en Bogotá. Bogotá tiene cerca de 8 millones de habitantes, ¿sí? Son cerca de 2.7 millones, 2.5 millones de hogares. Y según las cifras del ministerio, tenemos tan solo 1.7 millones de hogares conectados a Internet, ¿sí? Esto nos pone básicamente que simplemente en una ciudad como Bogotá, la brecha digital es de cerca del 32%, con lo cual tenemos muchísimas familias en este momento que no están conectadas a Internet y están padeciendo justamente, sobre todo los niños, esa imposibilidad de poder estudiar. Entonces, respondiendo un poco la pregunta que hacías al principio, de cuáles son como los principales desafíos y cuál es, digamos, como el impacto que tiene ese aumento de la competencia ARPUs abajo y, digamos, cómo eso impacta hacia la inversión hacia adelante. Yo diría que el tema más importante que tiene el mercado colombiano en este momento no es solo lo que decía Fabián, y que coincido totalmente en un tema de seguridad jurídica, pero por supuesto, yo creo que el tema no es meterle más competencia a un mercado. Creo que en eso estamos cerrados y creo que hay un tema que resolver en el país, y lo coincido con Fabián, y es en la concentración del mercado. Creo que esa concentración del mercado es la que no permite, digamos, una serie de condiciones de competencia y creo que ahora que tenemos unas condiciones importantes como este regulador único y todo este esfuerzo que ha hecho el ministerio, y que lo estamos viendo en este momento, siendo esto una realidad, creo que la tarea más importante es que la regulación se enfoque en que haya una equidad dentro de la competencia del mercado colombiano, y esto al final es lo que va a redundar en que efectivamente podamos todos en conjunto sumarnos para reducir esa brecha digital, que es lo que más nos está doliendo en este momento. Para todos es claro que la digitalización se nos aceleró de manera significativa con esta pandemia y esto llegó para quedarse. Entonces nos toca buscar la manera de que cada vez tengamos más y más hogares conectados. Por supuesto, 5G será una opción más y, como bien tú lo decías, Lucas, eso en el mercado se le suma, digamos, a todas estas inversiones que hemos hecho todos los operadores, pero sí es importante que haya unas condiciones equitativas en el mercado y que efectivamente esta competencia se traduzca en eficiencias para los usuarios. Entonces ahí está la tarea importante para el regulador en controlar esa concentración del mercado y que tengamos unas condiciones mucho más equitativas. Gracias Sergio, y quería en este momento escuchar una reflexión de Antonio, como en su calidad de especialista principal en telecomunicaciones del BID, la mirada de un organismo multilateral. ¿Cómo ves, Antonio? Y con el prisma puesto en la pregunta, ¿cómo ves al mercado colombiano, con la estructura, los niveles de ARPU para esa reinversión en redes y servicios digitales? Me gustaría tu reflexión. Sí, adelante. Muchas gracias, Lucas, y gracias también a Jorge y a DPL por la invitación al panel. Un gustazo estar acá. Mira, si me permites, yo creo que hay como 4 temas que de manera, te diría, casi similar ocurren en casi todos los países de la región, y así es que lo estamos viendo, ¿no? Por un lado, y yo creo que de alguna forma lo ponías tú encima de la mesa al inicio del panel, creo que la situación que hoy nos enfrentamos está demostrando que el presente es digital. Hoy en día hemos adelantado os diría, un número de años importantes justamente todo este proceso de digitalización que veníamos trabajando en el pasado. Por tanto, punto número 1, la digitalización ha venido y ha venido para quedarse. Dicho esto, creo que tenemos 4 retos importantes a tener en cuenta. Por un lado, creo que es fundamental continuar, y aquí yo creo que hay que lanzar una loa al sector privado. Hay que continuar justamente en la misma línea que ellos han venido haciendo todo el proceso de inversión en infraestructura, pero muy importante el proceso de modernización de las infraestructuras. Creo que todavía hay un número importante de líneas en 2G, 3G, que podrían evolucionar hacia 4G y a 5G, pensando justamente en el beneficio que eventualmente el despliegue de 5G podría tener para el sector productivo y para el desarrollo de la brecha, la reducción de la brecha digital y social en los distintos países de la región. Por tanto, el primer punto es la necesidad de continuar
haciendo inversiones en infraestructuras, ya no solamente pensando en la parte, digamos, de los ciudadanos, sino muy importante, y esto es una demanda muy grande que estamos teniendo por parte del banco, en conectar escuelas, en conectar hospitales y en conectar sitios de misión crítica, como pueda ser precisamente centros de investigación o puertos y aeropuertos que eventualmente necesitan estar coordinados en la situación de pandemia y la situación de crisis que estamos viviendo. Tú hablabas de los ARPUs. Yo creo que el sector ha venido haciendo un esfuerzo muy grande que se pone de manifiesto justamente en los datos de Producto Interno, de contribución al Producto Interno Bruto, pero el sector privado tiene que continuar apoyando al sector privado, ¿no? El sector público está llamado a un rol como parte de las agendas de los países precisamente para apoyar todas estas acciones. El segundo punto que creo que es importante no perder de vista es el desarrollo de habilidades digitales. No solamente llevar la conectividad, sino también hacer que los profesores, que los propios doctores, los propios usuarios en última instancia sepan y conozcan los beneficios que eventualmente ese proceso de digitalización les puede llevar, ¿no? Tercer punto, creo que es el tema de la regulación y el desarrollo de políticas públicas. Todavía tenemos, no tanto el caso de Colombia, pero hay muchos países en la región donde todavía estamos en marcos reguladores que datan de finales del siglo pasado, o sea, de 1990 o inicios del 2000, y por tanto es necesario hablar de una actualización con temas asociados a gestión de espectro o temas asociados a compartición de infraestructura, con el objetivo último precisamente de garantizar esa universalidad de los servicios. Y el último punto, ya termino, va a ser el de gobernanza. De nuevo, creo que a nivel de país, a nivel de gobiernos, necesitamos establecer el mecanismo de coordinación a través de esa actuación público-privada, pero teniendo en cuenta que esto es una corresponsabilidad de todos, ¿no? Entonces, cada uno tiene que, digamos, contribuir a ese proceso de digitalización. Gracias. Perfecto, gracias Antonio. Quería continuar con Ángel. Ángel, en tu caso, por el rol de DirecTV y demás, focalizaría un poquito más en desafíos para lo digital telecoms, ¿no? Con base a cuál puede ser con la mirada en Colombia. Entonces, en tu caso, lo ajustaría a esa mirada. Adelante, Ángel. Muy buenos días a todos y, por supuesto, muchas gracias por la invitación. La verdad, Colombia, como saben, desde DirecTV, desde AT&T Latinoamérica, pues lo consideramos uno de los mercados digitales con más potencial, ¿no? La juventud de la sociedad, la urbanidad, la pasión por la tecnología hacen de este uno de los mercados con más recorrido y, por tanto, donde tenemos expectativas positivas más puestas, ¿no? No obstante, hay que reconocer los momentos complicados que vive el país. Y aquí quería dar un salto también a la economía y a la situación social, porque es importante entender por qué la conectividad digital y, más allá, la transformación digital es tan importante para afrontar estos retos, ¿no? Pensemos solamente que la actividad económica en Colombia entre febrero y marzo retrocedió 4 años. Es decir, la actividad económica de marzo de 2020 es exactamente el nivel que tenía en marzo de 2016. Y de marzo a abril otros 4 años. Estamos hablando, por tanto, de un riesgo de década perdida en términos de dinamismo económico que se refleja también en el mercado laboral. Más de 4 millones de puestos de trabajo perdidos, 1 millón de ellos formales, con lo difícil que es. El propio Fondo Monetario, en sus últimas proyecciones, pronostica que Colombia no recuperaría los niveles de 2019 hasta 2022. Pero bueno, somos optimistas, ¿no? Y esto es contra lo que hay que luchar. Y desde luego, la transformación digital, que es conectividad digital unido a bienes y servicios públicos y privados más digitales, creemos que es parte de la solución. Y por ello, número 1, una, digamos, más y mejor competencia, ¿no? Hoy en día, todas las empresas que estamos en este panel somos empresas del sector de telecomunicaciones, tecnología, media, audiovisual, incluso publicidad, ¿no? Hay una convergencia que implica que estamos compitiendo entre todos nosotros y también estamos compitiendo entre grandes plataformas tecnológicas mundiales. Por tanto, esa visión, esperemos que esta visión del regulador sea una visión moderna, porque el sector
tecnológico afortunadamente está permitiendo esta convergencia. Creo que en segundo lugar tenemos que mirar más allá de nuestro propio sector y de silos, ¿no? Y lo comentaba muy bien Sergio. Tenemos una oportunidad de oro de regular bien nuestro mercado laboral digital. Esto que estamos haciendo hoy, estamos trabajando virtualmente, estamos trabajando digitalmente, hay una oportunidad con una buena regulación de formalizar parte de la economía y no es una formalización de toda la vida, sino es una formalización moderna. Esto es una oportunidad que vemos. Y por último, hay que cerrar estas brechas de conectividad. Estas brechas son inaceptables. No podemos tener territorios conectados perfectamente, conectados a niveles OCDE, como se ha mostrado en el inicio, y otros totalmente desconectados. No podemos tener empresas como todas las nuestras totalmente conectadas y trabajando casi business as usual y otras que todavía ni lo conocen. Y no podemos tener familias en las cuales los chavales no se están educando, no se están formando en estos días. Por lo tanto, esa brecha digital creo que es fundamental y ahí yo diría inversión. Podemos entrar en una segunda ronda cuáles son los factores que creemos como más relevantes para detonarla, ¿no? Pero, por favor, aspiremos a utilizar la conectividad digital y la transformación digital para enfrentar este reto económico y social que vivimos en el país. Gracias Ángel. Y tal vez para darle el pie a Juan Carlos me quedo con estas tres cosas que decías, ¿no? Inversión. Así que quisiera, Juan Carlos, darte la palabra para reaccionar a esta primera pregunta que planteábamos en el panel. Adelante, Juan Carlos. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo y que les importa y les interesa el futuro de este sector en el país, determinante para el futuro del país. Saludar también a mis colegas y panelistas y pues finalmente dar las gracias a DPL por poner estos temas en la mesa. Y Lucas, por mi parte, si tengo que escoger un único reto, el reto que nos enfrentamos todas estas empresas, y en tu pregunta muy acertadamente hablas del elemento de un número de competidores muy por encima del promedio en los demás países de la región y del mundo, inclusive para países similares a Colombia. Mencionabas el bajo arco y sin duda, pues ese gran reto se llama inversión. Lo mencionaba ahorita Ángel. Pero yo me llevaría ese gran reto a un siguiente nivel, un doble clic, a entender por qué tenemos ese gran reto. Y ese gran reto lo que tenemos que hacer es resolver o entender bien el problema real del país, el problema real del sector en el país. Y superar un mito urbano que se ha creado de un problema de competencia en el mercado de telecomunicaciones en Colombia. Es un mito urbano, inclusive lo digo porque aquí en este mismo panel, aquí estamos hablando de que el problema es un problema de competencia y de concentración. Eso es lo que todos los competidores en el mercado estamos diciendo. Eso es lo que todo el mundo está poniendo sobre la mesa y todos sabemos que si todo el mundo dice eso, todo el mundo cree eso. Inclusive nuestros reguladores, inclusive nuestros desarrolladores de política pública. Que entonces creen que la solución es seguir promoviendo más y más competidores. Ya lo decía Ángel. Ángel decía, es que se requiere de una buena competencia, de una competencia sana. Entonces, cuando hablamos de que en Colombia hoy tenemos 11 prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles, pues no podemos hablar que hay un problema de competencia. Creo que estamos entendiendo mal el problema. El problema está en una falta de inversión. Ya lo decía el DNP en un estudio hace un par de años. A Colombia, para cerrar la brecha digital, que también lo mencionaba Ángel, que es un imperativo, no es una opción. Tenemos que cerrar la brecha digital, es un compromiso. También lo decía Antonio, las empresas privadas tenemos que contribuir a que el país pueda avanzar y más en estos momentos de pandemia. Y la única forma en que eso se puede dar es con buena inversión, con los niveles adecuados de inversión. ¿Qué está pasando en Colombia? Pasa en Colombia que entonces las regulaciones están enfocadas a generar algo que me llamó mucho la atención de tus palabras, Sergio. Equidad en la competencia. La competencia, por definición,
no es equitativa. La competencia, por definición, quiere decir que salimos a ganarnos la preferencia de los usuarios, y eso se logra con buen servicio, se logra con buena tecnología, se logra en general con inversión. Y ese problema que lo mencionaba Ángel, inversión, 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 tiene que ser lo que nosotros tenemos que estar llevando. Ahora, déjenme simplemente decir, yo tenía unos slides para presentar aquí, no son míos, son unos slides de la misma Comisión de Regulación de Comunicaciones, son los slides del Ministerio TIC. No hace falta que los presente, solamente hay que decir y ver esos slides que muestran que solamente hay una empresa en Colombia que en los últimos 4 años ha estado haciendo las inversiones como corresponde, que se llama Claro. Entonces, hablemos de concentración. ¿La concentración es un problema o es un resultado de las inversiones que está haciendo la empresa? 60% de las inversiones históricas de los últimos 20 años las ha hecho Claro. Y eso es lo que el usuario quiere, eso es lo que el usuario está buscando. Está buscando buenos precios, buen servicio, buena tecnología. Y no estoy diciendo que somos perfectos, estoy diciendo que somos la selección del usuario. Sabemos perfectamente que tenemos muchos retos y problemas que resolver, muchos temas que mejorar para el usuario, pero el tema se llama inversión. Hasta que el país no entienda que tenemos que tener unos competidores fortalecidos financieramente, que podamos superar un tema de fragmentación, que creo que lo decía el doctor Flores hace un rato, un problema de fragmentación que es, en la medida en que no se supere, las inversiones no van a venir. Con un ARPU de los más bajos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos dando a los usuarios muchísimo beneficio a muy bajos precios. Eso está perfecto. Esa es la competencia. Eso es lo que se debe generar. Entonces no podemos decir que en Colombia bajan los precios más de 50% en los últimos 4 años de voz y de datos. No podemos decir que hay 11 competidores. No podemos decir que los usuarios, el 50% de los usuarios cambian de proveedor cada año y decir que hay un problema de competencia. Lo que hay es un problema de falta de inversión. Y aquí lo que tenemos que hacer las empresas es comprometernos con la inversión, como lo ha hecho América Móvil, como lo ha hecho Claro, y ese seguirá siendo nuestro compromiso hacia 5G, porque el país definitivamente tiene que llegar a ese punto en que nos volvemos a poner en el liderazgo de la región. Eso es lo que está buscando el presidente Duque, eso es lo que está buscando la ministra Budinén, eso es lo que está buscando todos nuestros funcionarios, pero tenemos que entender el problema de verdad. Si no entendemos bien el problema, lo estamos atacando desde el ángulo equivocado. Gracias Juan Carlos. Y creo interesante a dónde fue tornando la conversación y me gustaría seguir tal vez ahondando ahí y dejar esta pregunta para continuar la ronda, ¿no? Vemos a nivel global y América Latina y Colombia no son la excepción, que se requieren grandes niveles de inversión. Creo que la palabra clave del panel, si tendría que elegir una, es inversión, para materializar el despliegue de nuevas tecnologías, como por ejemplo quinta generación. En el mundo vemos tendencias de consolidación de diferentes actores, integraciones verticales, fusiones, adquisiciones. Me gustaría saber cuál es la visión de cada uno de ustedes en relación a esta tendencia. Creo que tú, Juan Carlos, empezaste a hablar algo de eso y por eso me gustaría darle la palabra a los demás colegas con el prisma en esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la visión en relación a esta tendencia de consolidación y cuál debería ser eventualmente el rol de gobiernos y reguladores? Invito a Fabián. Fabián, si quieres tomar la palabra. Gracias. No, yo creo que ahí es una tendencia que no puede detenerse porque básicamente lo que permite es potenciar las inversiones. Ahí lo más importante es que se siga manteniendo el despliegue de infraestructura y que esto venga apalancado por distintos mecanismos, y es lo que yo creo que Colombia se tiene que concentrar. El rol de los gobiernos tiene que ser facilitar esta tendencia de cómo se va a desarrollar la infraestructura, y para esto yo creo que hay que pensar en varias líneas. Yo creo que una primera línea es cómo el gobierno en esta tendencia facilita el despliegue de infraestructura. La primera, yo creo que un reto importante que se tiene que dar en Colombia, sobre todo en Colombia, y creo que es
que es de lo que nos tenemos que ocupar, es el despliegue de fibra óptica. Es fundamental para la llegada de 5G que se dé el despliegue de fibra óptica. Nosotros lo venimos haciendo en 31 ciudades del país. Pues en este panel pues no tengo yo que explicar por qué es tan importante para el 5G el despliegue de fibra óptica. Y Colombia, cuando nos comparamos contra los países pares de la región, está atrasado en ese indicador de penetración de fibra óptica. En Colombia solamente 2 operadores estamos desplegando fibra óptica en las ciudades como STV y nosotros, y esto yo creo que es importante que sigamos trabajando. El otro elemento que creo que es realmente fundamental es el esquemas de compartición de infraestructura. Yo creo que es el momento de seguir trabajando y profundizando la colaboración entre los operadores para llegar a acuerdos de compartición de infraestructura. El sector tiene que seguir invirtiendo en grandes niveles. Nosotros invertimos al año un promedio del 20% de nuestros ingresos, y eso hace que necesitemos, por la brecha que existe, no solamente sumar las inversiones individuales, sino de manera compartida poder nosotros sumar más infraestructura a lo largo y ancho del país. Yo creo que eso es un elemento muy importante, que esto sea obviamente voluntario, y eso hace que el país esté en otro nivel. El despliegue, un papel muy importante del gobierno es las reglas para despliegue. Nosotros, obviamente, se ha mejorado. La ministra Karen ha venido con una agenda bastante robusta para facilitar el despliegue con las distintas autoridades territoriales, pero aquí yo creo que lo más importante es que exista ese convencimiento y la política pública nos siga acompañando de manera decidida en que se permita el despliegue de infraestructura, sobre todo cuando esto entra con el uso del espacio público. Las normas en algunas localidades no son las que más acompañan ese despliegue, y creo que eso impacta negativamente lo que se tiene que hacer. Ahí es importante, yo creo que el gobierno tiene que adoptar una política mucho más profunda de la que se ha venido haciendo en temas de cargas. Yo creo que es este último elemento también es muy importante para que se siga dando. Ya se dio un paso muy importante con los niveles de contraprestaciones en obligaciones de hacer. La ministra Karen también sacó un decreto que vino a adelantar una tarea que no se había hecho por largo tiempo para el tema de obligaciones de hacer. Falta una resolución de reglamentación, y creo que en los últimos meses el país en tema de adecuación de reglas ha funcionado. Queda una tarea grande que era la que mencionaba en la primera pregunta, pero el gobierno tiene que seguir trabajando en habilitar todas esas normas que permitan el crecimiento en la infraestructura individual y de manera compartida. Gracias Fabián. Sergio, te dejo la palabra para focalizar en la pregunta. Te agradezco. Perfecto, Lucas, muchas gracias. Yo quisiera sumar a esto, y digamos que abro la respuesta un poco en 2 temas. Fundamental, por supuesto, la inversión. Nosotros particularmente en ETV desde hace 8 años, y creo que fuimos el primer operador que entendió además la importancia y la relevancia de esas conexiones de alta velocidad a los hogares. Hicimos una apuesta en su momento de una inversión muy grande en la ciudad de Bogotá en fibra. Y en este momento, con la circunstancia actual y con esto que estamos viendo en el mundo, vemos además los beneficios de haber tomado esa decisión hace 8 años de hacer unas inversiones muy grandes y tener la posibilidad de conectar los hogares a alta velocidad. Somos, diría yo, el único operador que puede llegar a 300 megas a los hogares. Y en esta situación en la que todo el mundo está confinado en sus casas, conectándose con multiplicidad de equipos, utilizando, por supuesto, videos en streaming, teleconferencias, trabajando a distancia y, por supuesto, también haciendo actividades de ocio como ver películas y demás, todo el mundo desde sus hogares, pues la conexión, por supuesto, de fibra al hogar se vuelve cada vez más y más relevante. En ese orden de ideas, nosotros además, para apostar también y para disminuir esa brecha digital en los próximos años, vamos a invertir más de $400 millones en la ciudad para justamente ampliar esa capacidad y llegarle cada vez más y más a más hogares para poder aumentar esa productividad. Lo que decía hace un rato, y también Antonio lo reforzaba también, es que la digitalización llegó para quedarse.
sea, este concepto, digamos, que estamos viviendo ahora de trabajar desde los hogares y de aprovechar al máximo los medios digitales, no es una cosa que es temporal, sino que soy un convencido que una vez superemos la pandemia, digamos que las actividades diarias que veníamos haciendo anteriormente van a cambiar por completo las dinámicas y se vuelve muy importante esa inversión que se haga en el país. La brecha digital que tenemos, la mencionaba yo hace un rato, es una realidad para Colombia, es una tarea que tenemos que hacer todos. La inversión es fundamental y ese apoyo y esa dinámica que se genera entre sector privado y sector público para que las condiciones del mercado se den para ese fomento de esa inversión son fundamentales. Y aquí quiero detenerme un poco en el tema del regulador. Y inclusive alcanzaba a ver yo algo de una conversación que tenían ustedes en un panel anterior. Y yo creo que el regulador lo tiene muy claro y es, ellos tienen que hacer una actualización y una modernización de la regulación para que esté acorde con esta digitalización. Y es algo que hay que hacer muy rápido, porque la digitalización no es que llegará en un tiempo, sino que ya llegó. Entonces hay una tarea importante para hacer ahí y que las condiciones de mercado se den de acuerdo a lo que estamos viviendo. Segundo, un tema también importante en la regulación, creo yo, es la desregularizar el mercado. O sea, cada vez el cliente tiene más y más poder. En la medida en que le estamos entregando para el cliente, que así tiene que ser, la regulación debe disminuir por cuanto ya es el cliente quien decide. Juan Carlos lo mencionaba hace un rato, y es, el usuario hoy en día puede cambiar de operador muy fácilmente. En la medida en que eso es posible, la regulación debe acompañar ese tipo de procesos. ¿Y para qué? Para que nosotros como operadores cada vez tengamos más y más incentivos también a la inversión. Entonces, esto es un ciclo virtuoso que tenemos que verlo hecho realidad. Y esta situación particular del mundo, donde la digitalización ha pegado unos brincos enormes, tenemos que hacerlas acorde con esa regulación. Entonces, es una tarea muy importante que tenemos que hacer todos. Gracias, Sergio. Quisiera continuar contigo, Ángel, si puede ser breve también sobre el tema. Sí, no, ahí la verdad cuando he dicho inversión, me ha recordado a uno de mis antiguos jefes, ¿no? El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, que dice inversión y no necesariamente en este orden. Entonces, desde luego esas son las prioridades. En el caso de AT&T Latinoamérica, la verdad, nuestra prioridad en América Latina va más bien a la parte de contenidos, ¿no? Y no tanto a la parte puramente de conectividad. Y aquí yo quería recuperar, efectivamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de regulación inteligente? Que creo que es la base para asegurar esta inversión a futura. Y es ni más ni menos que recordar nuevamente que el consumidor tiene la razón. Y que el consumidor hoy en día en América Latina, en servicios digitales en sentido amplio, los quiere consumir cómo, cuándo y donde quiere, como dijo nuestro CEO de Warner Media, Jason Kilar. Y eso parece un cliché, pero déjenme tres ejemplos concretos o tres factores concretos, ¿no? Primero, dada la convergencia digital que hemos visto, las barreras de entrada están cambiando en el sector. Estamos hablando de un sector que hoy en día funciona muy diferente en términos competitivos y por eso estaba resaltando la parte de modernidad, porque hoy en día competimos empresas que tenemos una diferente etiqueta. Segundo, neutralidad. Hoy en día a los consumidores les da igual cuál es el canal y cuál es la empresa, y lo que quieren es consumir un servicio digital. Por tanto, la neutralidad en esta regulación es importante y aquí realmente es reforzando el mensaje de Fabián. La neutralidad implica equivalencia en las cargas regulatorias y cargas impositivas, ¿no? Y en tercer lugar, la innovación, ¿no? Reconozcamos que no sabemos realmente cómo funcionan y cómo actúan los consumidores digitales. Por tanto, no podemos copiar reglas analógicas e imponerlas en el mercado digital. Estos factores, a estos tres principios, yo le añadiría el principio de globalidad. Tenemos que lograr reglas más internacionales, ¿no? Y no es inalcanzable, de nuevo. Lo hemos visto, lo estamos viendo en Colombia. Tenemos un regulador, la CRC, que está lanzando Sandbox. Ese es el canal de innovación en la regulación y lo tenemos ahí. Un regulador que también, de hecho, revisó todos los trámites y toda la forma de contratación en el país. Tenemos un ministerio que no solamente impulsó la ley TIC, sino que revisó el aporte al fondo TIC durante la crisis, que era lo que necesitábamos las empresas
para realmente mejorar nuestros incentivos. Y tenemos también un diálogo público-privado, ¿no? El Consejo Asesor Digital que se montó desde Presidencia contó con la participación de todos nosotros. Por lo tanto, creo que en ese avance en el país se han puesto muchos de las semillas a las carreras, ¿no? Como toda la digitalización que hemos visto, pero falta solamente consolidarlos para consolidar de nuevo estos incentivos a la inversión, que es la clave. Gracias, Ángel. Antonio, ¿alguna última reflexión como desde la visión de un organismo multilateral? Muchas gracias, Lucas. Yo estaba escuchando de una manera muy atenta a los panelistas y mi última reflexión básicamente va en línea con el punto que estábamos diciendo. Inversión, 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 pero con el ánimo de ser un poco provocador, quizás de cara a futuros paneles. Mucha inversión, pero todavía el 50% de la población en la región sigue desconectada. Entonces, ¿hay algo que no estamos haciendo bien o hay algo que falla? Porque si no, esa cifra no sería así, ¿no? Entonces, yo creo que hay un par de puntos importantes a tener en cuenta que se ha resaltado por parte de los distintos panelistas, que es la necesidad de una intervención pública en algún momento para precisamente resolver esta falla de mercado. ¿Cómo? Bueno, pues desde modelos de innovación asociada a mecanismos de financiación, como puedan ser los usos de los fondos de servicio universal, pueda ser también la liberalización o la licitación de espectro radioeléctrico para favorecer justamente todo ese despliegue, pueda ser temas asociados a la compartición de infraestructuras que comentaba Fabián, pueda ser que haya algún tipo de mecanismos de subsidio para precisamente llegar a las áreas geográficas que en este momento no se están llegando, pero definitivamente la situación que tenemos hoy no podemos seguir aplicando business as usual, no podemos seguir aplicando o pensando que como sector o como industria, específicamente el sector privado, va a resolver todos estos temas. Es importante que haya una coordinación, que haya una interacción entre todos, teniendo en cuenta dos cosas. Una, que efectivamente hace falta esa inversión, pero tenemos un 50% que no está conectada, y la pregunta que aquí se puede hacer es, ¿el sector privado va a ser capaz de cerrar esa brecha del 50% sin ningún tipo de ayuda por parte del sector público? Sinceramente os lo digo, y con ánimo de nuevo de ser provocador, si no ha ocurrido 5 años para atrás, más difícilmente va a ocurrir en este momento, donde los niveles de ARPU son más bajos. Por tanto, es hora de empezar a tener una reflexión sobre el rol público para precisamente apoyar al sector privado. No duplicar esfuerzos, apoyar al sector privado. Y el segundo punto que precisamente comentaba un colombiano de pro que justamente ha estado trabajando en el Comité de Sabios en Colombia, que es Orlando Ayala. El segundo punto importante es el de la identidad digital. No nos olvidemos que de ese 50% que no están conectados, hay un porcentaje muy alto que no tienen ni identidad digital ni tienen siquiera servicios de bancarización, con lo cual el desarrollo de aplicaciones y usos que favorezcan justamente esa digitalización, pues se encuentra muy limitada. Por tanto, yo diría inversión y digitalización, teniendo en cuenta todos los retos en materia de protección de datos y protección de la identidad, van a ser cosas importantes a tener en cuenta. Y definitivamente invito y le lanzo el guante a mi amigo Jorge, a tener un debate específicamente sobre cuál tendría que ser el rol de los gobiernos entre lo que se nos viene, sin mirar a lo que ha pasado, que lo que ha pasado es una lección aprendida. Creo que tenemos que reflexionar hacia adelante y cómo justamente el sector público puede ser un apoyo justamente para todos estos retos que se nos vienen. Gracias. Gracias Antonio. Y bueno, esta ronda de preguntas, si se quiere, empezó con una conexión que había hecho Juan Carlos entre la primera pregunta que luego disparó en esta pregunta de estructura de mercado, y bueno, quiero respetarle también su segundo espacio, así que Juan Carlos, ¿algo más que quieras agregar en relación a estas tendencias de consolidación que se ven en el mundo, en la región? ¿Algo más? Te pido si puede ser lo más breve posible para respetar tu segunda intervención también. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias, Lucas. Sí, definitivamente sí. Me quiero enfocar a tus dos puntos fundamentales. ¿Cuál es la visión nuestra al respecto del tema de la consolidación? Yo creo que más importante que la visión nuestra es cuál es la realidad de lo que está pasando en el mundo. Cada día más los operadores de telecomunicaciones
tenemos mayores presiones de hacer nuevas inversiones en nuevas tecnologías, con unas inversiones enormes, con una situación donde los ARPUs, los ingresos que están recibiendo esos operadores se están disminuyendo. Por ende, la lógica de este tema es que tiene que haber un proceso de consolidación, como está pasando en todas partes del mundo. En Estados Unidos estamos viendo la reducción de 4 a 3 operadores, en Brasil estamos viendo un operador menos, y ejemplos como esos hay muchísimos. Entonces, yo diría, y tú dices, yo lo mencioné anteriormente, en el caso de que, pues efectivamente es importante que haya operadores sólidos financieramente para que puedan hacer las inversiones, para poder superar ese problema que menciona Antonio, que efectivamente es cierto. En Colombia, 50% de los colombianos no tienen acceso a banda ancha. Eso solamente se va a superar con más inversión. Mencioné yo anteriormente también los cuadros que nos tenía para presentar en caso de que tuviéramos más tiempo, donde se muestra que, por ejemplo, en Colombia hoy hay prácticamente 700 cabeceras municipales, más del 60% de las cabeceras municipales, donde la única red de 4G es la de Claro. Y todos los demás operadores utilizan la red de Claro para prestar servicios desde el lugar. Eso está perfecto. Eso se llama roaming automático nacional. Eso significa que, como alguien dijo en alguno de los paneles anteriores, haya competencia en todos los lugares. Pero lo que sí, y la segunda parte de tu pregunta es que, ¿cuál es el rol del gobierno? ¿Cuál es el rol del regulador? Pues el rol del gobierno justamente es la de crear las condiciones, como lo ha venido haciendo con la ley 1978, finalmente sacando adelante la subasta de espectro de 4G, el espectro de 700 MHz, creando las condiciones y los incentivos para invertir, pero al mismo tiempo creando las regulaciones para que todos los operadores, absolutamente todos, invirtamos en ese cierre de esa brecha digital. Entonces, para que dejemos de hablar o para que entendamos bien cuál es la falla de mercado. La falla de mercado es ¿cuál? La falta de competencia o la falta de inversión. O el hecho de, y para terminar un poco el tema de la consolidación de jugadores, pues en el caso de Colombia además vemos un tremendo que fue presentado hace un rato por el doctor Flores, de distorsión al mercado, donde el Estado, o bien sea el gobierno nacional o los gobiernos municipales, tienen inversiones en todas las empresas. Esas distorsiones realmente generan una situación y una estructura de mercado que se hace insostenible. Eso tiene que ser resuelto y hay que entender bien el problema. Insisto, hablamos de fallas de mercado como un hecho. Es más, la Superintendencia de Industria y Comercio hace un par de años dijo, aquí no hay un problema de competencia, aquí no hay un problema de posiciones de dominio, de dominancia, como muchos quieren llamarlo. Aquí hay una razón y es que hay un tema de inversión. Inclusive se atreve la Superintendencia de Industria y Comercio, el superintendente Barreto que nos acompañó hace un rato, justamente pues hicieron un análisis profundo de la situación del mercado y justamente reconocen eso. Creo que es importante que el regulador pase la página, entienda esto y comencemos a entender bien si, por ejemplo, regulaciones de roaming automático nacional realmente no están creando incentivos perversos. Con una anotación, y es que tenemos un nuevo jugador en el mercado que se llama Partners, que ganó espectro ahorita al final del año pasado, y que ahorita estamos viendo toda una serie de problemas de aplicación en la regulación, en la normatividad, donde no está siendo consistente. Esa estabilidad jurídica es fundamental para que los diferentes actores estemos incentivados a seguir invirtiendo en Colombia. Gracias, Juan Carlos. Nos quedan 3 minutos. Los invito entonces a rápidamente una última ronda con 30 segundos cada uno, con un concepto, una oración, probablemente lo que mañana sea el titular en varios de los portales. Así que brevemente, esos 3 minutos, los invito a que 30 segundos cada uno deje un título, una reflexión, un último concepto. Empiezo contigo, Antonio. Si me regalas esos 30 segundos con el último concepto. Gracias. Creo que un poco el resumen de lo que yo podría decir es que el presente es digital,
estamos en una situación en la que hay que buscar la democratización de todos los servicios digitales y donde el rol público es fundamental para apoyar justamente ese proceso. Gracias, Antonio. Ángel. Yo, la verdad es que esperaba una declaración de Antonio diciendo y el Banco Interamericano de Desarrollo anuncia un gran fondo de conectividad para cerrar la brecha. Nos quedaremos para el siguiente evento, espero, Antonio. No, por nuestro lado, de nuevo resaltar, Colombia puede y debe aspirar a convertirse en una economía de ingreso alto y una sociedad con más movilidad. Educación, capital humano, skills y transformación digital, entendido por conectividad digital y servicios, es la clave, es alcanzable y por supuesto que AT&T estará aquí para apoyar. Perfecto, gracias Ángel. Sergio, ¿estás por ahí? En 30 segundos. Sí, acá estoy. Yo estaba tratando como de concentrar esto muy, muy corto y yo creo que lo que se viene ahora es una gran alianza entre el sector público y privado, donde todos apostemos e invirtamos para reducir esa brecha digital y el foco principal, y yo creo que es un tema también fundamental, que no hemos tocado ese tema, pero es la reactivación de las economías luego de esta pandemia. Este es un tema fundamental. Perfecto, gracias Sergio. Fabián, ¿estás por ahí? Yo creo que para ponerlo muy rápido yo creo que esta es la gran oportunidad que tiene Colombia para transitar hacia una política de productividad digital. Si no lo hacemos ahora, creo ya muy difícil volverlo a hacer. Y para poder avanzar una política de productividad digital tenemos que hacer todo lo que le sume a la productividad. Y le suma a la productividad corregir las fallas de mercado, le suma a la productividad eliminar barreras, le suma a la productividad tener un sector con cargas adecuadas, le suma a la productividad que exista equilibrio entre mismo servicio, mismas reglas. Es muy importante que las plataformas, frente a las plataformas, quienes prestamos otros servicios también, se dé un equilibrio y bastante adecuado de mismo servicio, mismas reglas, y sobre todo que acompañemos y seamos los verdaderos aliados tanto de gobiernos como de las empresas y los ciudadanos para que esta digitalización no deje a nadie atrás. Gracias Fabián. Juan Carlos, tus 30 segundos para cierre conceptual. Yo básicamente, tú hablabas de un titular para mañana. Me da miedo haber dicho eso. Espero no arrepentirme. Pero el gran titular tiene que ser Colombia va a trabajar de la mano el gobierno y las empresas privadas para crear una estructura de la industria que cierre esa gran deuda con los usuarios colombianos en términos de llevar la conectividad a todos los rincones y a todos los colombianos de todos los estratos del país. Gracias, Juan Carlos. Bueno, creo que con esto llegamos al final de este espacio. Al principio les decía, ¿no? Si lograba ser exitoso como facilitador en el flujo de ideas, iba a ser muy interesante escuchar de parte de líderes de compañías digitales cómo canalizar estas inversiones para llevar conectividad. En lo personal me siento muy contento de creer haber facilitado ese flujo de ideas. Creo que ha sido una gran discusión, una muy interesante discusión. Y de esta forma quisiera cerrar este primer panel y agradecerle una vez más la atención a todos nuestros panelistas, a los colegas que nos están viendo a través de la plataforma de streaming y en especial a ti, Jorge, y a DPL por la invitación. Así que vuelvo contigo y gracias por el tiempo. Gracias, Lucas. Muchas gracias, Lucas Galito, lo hiciste espléndidamente bien. Pero le quiero agradecer también a Antonio García Zavallos, a Fabián Hernández, a Juan Carlos Archila, a Mariano Díaz de Vivar y a Sergio González la pasión, la transparencia y los extraordinarios deseos que tienen para la economía digital colombiana. Les agradezco enormemente en nombre del equipo de DPL y de los usuarios que nos están viendo en este instante en toda América Latina.